nuestro texto clave en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, y pensando en lo que eso significa, ¿no? Identificarse como cristiano significa vivir como Cristo, en otras palabras. Si uno dice que es cristiano, se espera que viva como Cristo vivió. Obviamente no somos perfectos, y esta carta está escrita para que nuestro gozo sea completo, sabiendo que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y que Él es la propiciación por todos nuestros pecados, y así podamos andar en comunión con Dios, en luz, no en tinieblas, agradándole en todo lo que hacemos. Así que podamos tener un testimonio que sea consecuente con nuestra profesión de fe, haciendo lo que es agradable delante de Él. Y en el último mensaje hemos visto acerca de un testimonio fiel y verdadero, y hoy queremos avanzar con ese tema. Y hemos visto, hermanos, hasta aquí, especialmente en el capítulo 5, aunque ya veníamos con el verbo creer desde el final del capítulo 3, y viendo esa importancia, ¿no? Siempre Juan fue añadiendo poco a poco los conceptos y para que tengan sustento y base, y podamos verlos como Dios los ve o como Dios quiere que sean transmitidos, ¿no? Entonces es una epístola muy cuidadosa en ir explicando las cosas paso a paso, añadiendo, y no solamente eso, sino también mostrando qué es lo que significa y qué implican en nuestras vidas. Entonces, vimos que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, el que cree en su Hijo Jesucristo, en Jesús, el Cristo, y hago hincapié en eso, en Jesús, como ese hombre llamado Jesús, hijo, según se creía, de José, de María, y que vivió como cualquiera de nosotros, hijo del carpintero, un hombre de trabajo, que se manifestó al mundo en su ministerio después del bautismo. Entonces, con todo lo que nosotros vimos hasta acá, que implica creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, dice el texto, es nacido de Dios. O sea, habla de una nueva vida, de una nueva criatura, y eso nos lleva a pensar en que es solo la obra sobrenatural de gracia que Dios ha hecho soberanamente. Solamente esa obra puede engendrar hijos para vida eterna. Solamente Dios el que engendra hijos para vida eterna. Es un engendramiento espiritual, no es de este mundo, no es de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que es algo hecho pura y exclusivamente por Dios. Él es el que imparte la vida espiritual cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y esto significa que estábamos muertos espiritualmente, separados de la vida verdadera, del bien verdadero, separados de Dios. Muerte significa separación, eso es la muerte espiritual. Entonces, Dios imparte esa vida espiritual, es una obra soberana, es una obra de gracia, es algo que Él empieza y que Él termina. O sea, Él empieza la obra y la termina hasta el día de Jesucristo. Y la manifestación de esa obra espiritual, o sea, esa filiación divina, siendo miembros ahora de la familia de Dios, la manifestación es esa nueva criatura sellada con el Espíritu Santo en el nuevo corazón que fue dado por Dios, quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne, donde la simiente de Dios que está en nosotros, en esa naturaleza divina de la cual hemos sido hechos participantes, esa simiente de Dios que está en nosotros se opone a que sigamos pecando, y nos lleva a obedecer voluntaria y gozosamente a Dios, ¿no? Esa es la obra que Dios ha hecho para que ya no sigamos pecando, sino para que vivamos para Dios, para aquello que fuimos salvados, y vivamos amándole a Él sobre todas las cosas y amando a todos los que han sido engendrados por Él. Entonces, implica el amor, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios. Dios es amor. Entonces, esa nueva vida se manifiesta en el amor. Y en ese amor unos por otros es que somos conocidos como discípulos de Cristo, es que somos conocidos como hijos de Dios. Esa comunión en la luz lleva al Hijo de Dios a la santidad, con la esperanza de ver cara a cara a Jesús. Y eso lo hemos visto en el capítulo 3, y lo lleva venciendo al mundo. Esa santidad
es el resultado de la fe en Cristo, ¿no? Que vence al mundo. Entonces va venciendo al mundo, va venciendo el sistema del mundo, las tentaciones, y lo vence en la fe de Jesucristo, que ya ha vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, o sea, tened ánimo. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Esa es su afirmación, y esa victoria es nuestra victoria, como vimos en el mensaje anterior. Entonces, esa fe que Dios nos ha dado, esa fe que le cree a Dios para salvación del alma, pero no solamente le cree a Dios para salvación del alma, como decir, bueno, la verdad que no quiero una eternidad fea, mala, de castigo en el infierno, no quiero pasar por eso, yo quiero pasarla bien. Entonces, sí, yo creo a Dios para que me salve y ya Dios no tiene nada más que ver en mi vida. No, la fe que le cree a Dios, no solamente le cree para salvación, sino que le sigue creyendo cada día, y esa fe se manifiesta en que somos salvados cada día, mis hermanos, de todos los enemigos que se levantan a nuestro alrededor. Dios nos ha dado la vida en Cristo, nos ha dado vida eterna y nos salva, y eso se manifiesta en esa victoria diaria en el mundo hasta que Él venga o hasta que nosotros vayamos a su presencia. Entonces, esa fe puesta en el testimonio público de Jesús, que es el que registra en las Escrituras, el que nos es anunciado por el Evangelio, ese ministerio terrenal de Cristo desde su bautismo y manifestación, porque Él se manifestó a través del bautismo de Juan, para eso había sido enviado Juan a bautizar, como vimos, y desde esa manifestación pública hasta la muerte en la cruz del Calvario y posterior ascensión al trono de gloria. Es la fe puesta en esa obra de Cristo, esa fe del Hijo de Dios, esa fe que el Hijo de Dios tiene en el Padre. Esa es nuestra fe, mis hermanos, es la fe confirmada por todos los testigos y aún el testigo que mora en nosotros, el Espíritu Santo. Es el testimonio que Dios ha puesto en nosotros. Por eso vamos a ver el versículo 13, y con la ayuda de Dios vamos a llegar hasta ahí. El versículo 13 de Primera de Juan dice así: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lo leo una vez más. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a orar y pedirle la ayuda a Dios para seguir viendo el testimonio fiel y verdadero que Dios nos ha dado. Oremos y pidámosle a Dios que conforme nuestra fe, confirme nuestra fe en ese testimonio. Amado Dios, una vez más queremos darte gracias por la obra de Jesucristo, que hace posible que te hablemos, que te llamemos papá, que tengamos la convicción, la plena certeza de que nos escuchas, de que atiendes a tu pueblo, a tus hijos. Y Señor, no solo eso, sino que respondes todo lo que pedimos conforme a tu voluntad. Nos gozamos en esto, Señor, porque nuestro deleite es hacer tu voluntad. Y queremos pedirte que confirmes esa fe en nosotros, Señor. Que hoy, a través de tu palabra, arraigues más y más nuestra fe en la obra de Cristo y nos lleves a examinar nuestra vida, nuestro corazón, a ver cómo estamos viviendo, cómo reaccionamos, cómo actuamos, cómo nos conducimos para con los demás, en quién pensamos primero, si te estamos amando a ti, si estamos amando a los demás o si nos estamos amando a nosotros mismos. Señor, ayúdanos a ver esa obra de Cristo que nos hace examinar y ver cómo Él se entregó por amor por nosotros, y así, Padre, podamos ser fieles a ti, sirviéndote y dándote la gloria, honrándote hasta el día en que veamos cara a cara a nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por este tiempo. Pido tu ayuda de lo alto. Dame sabiduría para expresar con claridad tu verdad y que solamente haga eso, Señor. Exponer en una forma sencilla tu verdad eterna para que los ojos sean puestos en ti, Señor. Te ruego, Padre, que edifiques a tu iglesia y que salves a los que no te conocen. Lo rogamos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Nuestro texto
empezando en el versículo 9, lo voy a leer completo, porque quiero ver acerca de la fe y la importancia que tiene aquí. Dice el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Una y otra vez se repiten las palabras creer, la palabra testimonio, y esto viene después de decirnos que es nuestra fe la que vence al mundo. Entonces nos lleva a ver cómo el creer, el testimonio, como decimos siempre, la fe no es algo abstracto, la fe es algo práctico, no es solamente creer, sino es poner por obra lo que creemos. Entonces hay una acción que acompaña al creer y esto junto es lo que manifiesta la fe. Entonces, la fe es el tema en cuestión, es la fe la que vence al mundo. ¿Por qué? Porque no solamente cree en Dios, sino que actúa en base a lo que cree y de esa forma vence al mundo. En lugar de seguir la corriente del mundo, en lugar de ceder a las tentaciones del mundo, en lugar de conformarse al sistema del mundo, en lugar de ir en amistad con el mundo, le cree a Dios, actúa en consecuencia y esa fe vence al mundo, vence a todos esos enemigos que se levantan diaria y continuamente contra el pueblo de Dios por la persecución del maligno de Satanás en nuestras vidas. Entonces, hoy se mencionaba un texto que es muy oportuno en Isaías 7, que dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Eso nos recuerda al texto de Juan 8, cuando Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes no permanecen en mis palabras, no pueden ser mis discípulos. Si no permanecen, no pueden ser mis discípulos. Entonces, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces, fíjense en que creer está ligado con permanecer. Y permanecer en la palabra era poner por obra la palabra. Entonces uno cree, si cree permanece. ¿Cómo permanece? Poniendo por obra la palabra. Entonces ahí está unido el creer con la acción. Recordamos también a esos gobernantes que vimos en Juan 12, que habían creído en él, pero no lo decían para no ser expulsados de la sinagoga, para no perder su condición social, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces vemos que ese creer no actuó en consecuencia. Entonces hay un creer intelectual que está separado de nuestra vida, hay un creer religioso que no nos lleva a actuar en consecuencia a la voluntad de Dios, a la verdad enseñada por Dios, que no nos lleva a permanecer, que no nos lleva a ser discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está en esa persona y entonces no puede amar porque no ha conocido a Dios. Entonces, así se puede ver claramente, si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Y hay otra advertencia en Hebreos 3 cuando dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y da el ejemplo de aquellos que decían creer y que al fin y al cabo perecieron en el desierto. Porque ese corazón malo de incredulidad terminó apartándose en sus obras de aquel en el cual decían creer y en el cual decían que estaba puesta su confianza. Decían que creían, que tenían confianza, pero actuaron diferente a esa verdad que profesaban. Entonces, las acciones tienen que acompañar el testimonio de lo que uno cree, el testimonio que ha creído de Dios, y ahí vemos la fe que vence al mundo. Entonces, las advertencias contra la incredulidad en las Escrituras son reiteradas. Continuamente Dios ha dado advertencias acerca de los que no le creen o los que no actúan en base a lo que dicen creer. Y son tan reiteradas, casi como lo son las tentaciones del mundo a nuestro alrededor.
Por eso es que la palabra dice que para cada tentación hay una salida. Para cada tentación hay una salida, mis hermanos. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que con cada tentación dará también la salida. Entonces, ¿cuál es la salida a la tentación? Bueno, la salida a la tentación, hermano, es la voluntad de Dios. Cuando Dios nos enseña la verdad y nos dice qué es lo que quiere que hagamos, es ahí, cuando conocemos la verdad, que tenemos la tentación a hacer o lo que hacíamos antes o lo que nosotros preferimos hacer en esa situación, apoyarnos en nuestra propia prudencia. Entonces, ¿cuál es la salida a esa tentación? Hacer lo que ya sabemos, lo que Dios nos enseñó, lo que Dios nos dijo que es su voluntad, amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la salida a la tentación. No es algo místico, no es, como siempre digo, un ángel que viene con una espada de fuego y se pone adelante y dice, no, no peques. No, eso no pasa. La salida a la tentación está en la Escritura, está en poner por obra la voluntad de Dios, para no ceder a la tentación, sino darle la gloria a Dios. Entonces, la fe que vence al mundo, mis hermanos, está totalmente basada en la vida, obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que vence al mundo. Nosotros vemos a Cristo, vemos cómo Él vivió, vemos cómo Él anduvo, y si nosotros permanecemos en Él, si decimos que estamos en Él, debemos andar como Él anduvo. Debemos imitarle, ser imitadores de Dios como hijos amados, y debemos andar en amor, así como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Somos llamados de la misma manera a presentar nuestras vidas, nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso significa sacar la antigua forma de pensar para pensar como la palabra nos enseña, como Dios nos enseña, para pensar según la voluntad de Dios, como dice, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la vida de Jesucristo es nuestro ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Él es el pastor y obispo de nuestras almas, es el que nos lleva a Dios, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, estando en Él, nosotros vamos al Padre, y estando en Él tenemos la vida, y estando en Él, entonces nosotros estamos seguros. Es así como Dios nos lleva, y esa fe en el testimonio que Dios nos ha dado de su Hijo es lo que nos sostiene a nosotros. Ese testimonio que Dios nos ha dado de su Hijo es lo que nos sostiene a nosotros, lo que nos ha llevado a creer, a poner los ojos en Él, a descansar en Él. Y por eso dice la palabra, hablando de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nosotros vemos a Jesucristo y creemos en Él, nos alegramos en Él con un gozo inefable y glorioso, pero no lo hemos visto. Ninguno de los que estamos aquí presentes hemos visto cara a cara a Jesucristo en una forma personal, no hemos compartido tiempo con Él, no hemos estado a su lado, no hemos caminado con Él. Lo que nosotros creemos es el testimonio que Dios nos ha dado. Y nos gozamos, es un gozo inefable, nos deja sin palabras, es un gozo glorioso, un gozo que excede toda circunstancia y situación. Nos gozamos en Él por esa fe en Jesucristo. Y el versículo siguiente de 1 de Pedro 1, yo mencioné el 8 recién, el 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, obteniendo por la fe en Dios, por creerle a Dios, por descansar en esa obra de Dios, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, nosotros nos gozamos en Cristo, nos gozamos en su obra, y estamos descansando en la salvación de nuestras almas. Y así vivimos en el mundo, sabiendo que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día, sabiendo que por la fe nuestra herencia está reservada en los cielos. Es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que Dios ha reservado y está guardada por el poder de Dios. Y mientras tanto nosotros vivimos por la fe, puesta en algo que no hemos visto. Por eso Dios define la fe
como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, la plena confianza, la certeza de lo que se espera. Nosotros tenemos confianza, plena certeza de que las cosas serán así como se nos han dicho. Y después el texto dice la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe cuál es la palabra para convicción? Es el griego elegmos. Es la misma palabra que se traduce redarguir, que es la de convertir nuestro argumento en contra de nosotros mismos. La fe va en contra de nuestros argumentos lógicos, humanamente hablando. Entonces, la fe nos redarguye, o sea, nos convence, genera en nosotros una convicción de que las cosas son así como Dios dice, aunque vaya en contra de nuestros propios argumentos, aunque vaya en contra de lo que nosotros mismos planteamos de cómo deberían ser las cosas. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, porque le creemos a Dios, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero sé que está ahí. No lo veo y yo digo, no, yo creo lo que veo, lo que toco. Es como cuando Tomás dijo, si yo no lo viera y no pusiera mi mano en su costado y el dedo en la llaga, y cuando apareció el Señor Jesucristo le dijo, vení, meté tu mano, tu dedo, y dice, no, creo. Bueno, porque viste, creíste. Más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Y eso somos nosotros. Es una bienaventuranza mayor. Nosotros estamos creyendo por la fe. Es un gozo inefable y glorioso. Entonces, hermanos, Dios no espera que lo entendamos. Por eso la convicción de lo que no se ve. Dios no espera que lo entendamos. Lo que Dios espera es que le creamos. Por eso dice el mismo pasaje de Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque nosotros le agradamos a Dios por la fe. Y cuando vivimos en la fe del Hijo de Dios, vemos su vida, su persona, su obra, sus huellas. Y entonces disponemos a obedecerle, a seguirlo, a hacer su voluntad. Entonces, hermanos, siempre se trató de lo intangible, siempre se trató de aquello que es incomprobable, de lo ilógico, humanamente hablando. Uno piensa en historias de las escrituras, ¿no? ¿Cómo vencer a 30.000 con 300? Esto es ilógico, no tiene lógica. Bueno, pero vos andá y créeme, pues yo te voy a dar la victoria. Y el que creyó y fue, recibió la victoria. Y así puedo dar, pero cientos de ejemplos que hay en las escrituras. Y esas cosas se escribieron para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, para que seamos consolados al ver que aquellos que le creyeron a Dios, Dios no les falló, Dios cumplió todo lo que les dijo, Dios siempre cumplió su palabra, sin fallar jamás. Entonces, lo que Dios dice es, créeme y actúa en consecuencia. Imagínense si Gedeón hubiera dicho, no, sí, yo te creo, pero como te creo que vos podés dar la victoria con muchos o con pocos, me voy a casa, ganales vos. ¿Qué crees que hubiera pasado? No, dice, yo te creo. No, pero venís con muchos hombres. Déjalos. Dejá todos estos hombres. No, y todavía son muchos. Saca más. Con estos vas a ir. Solamente con estos. Pero son un montón del otro lado. Vos vas a ir con estos. Si vas a ganar, yo te voy a dar la victoria. Y fue y tuvo la victoria. Entonces, el hecho de creer a Dios, y Gedeón está destacado también en Hebreos 11, ¿no? Como aquellos que por la fe vencieron. Entonces, uno le cree a Dios y actúa en consecuencia. Esa es la fe que vence al mundo. Le cree a Dios y hace lo que Dios dice. Obra como Dios manda. Se deleita en hacer su voluntad. Por eso, cuando Dios habla de creer y cuando habla de la fe, lo que nos está diciendo es, mira, no te dejes llevar por los sentidos, no te dejes llevar por las emociones, no te dejes llevar por tu propia prudencia. Créeme, dice Dios. Dios nos dice, por su palabra, créeme. Cristo mismo dijo, créeme que yo soy, si no moriréis en vuestros pecados. Ustedes me tienen que creer que yo soy quien digo ser, que yo soy el Dios vivo y verdadero, que yo soy la simiente de la mujer que vino al mundo para bendición a todas las naciones. Ustedes tienen que creer que yo soy. Tienen que creer que yo soy el mismo que sacó el pueblo de Egipto. Tienen que creer que yo soy el que creó todas las cosas, el que les da vida. Yo soy. Entonces, si ustedes no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Pero si creen, van a vivir eternamente. Aún aquellos, mis hermanos, que compartieron la vida con el Señor Jesucristo, que caminaron a su lado, compartieron los días con el mismísimo Jesús, comieron con Él, caminaron con Él,
y compartieron con él el ministerio, hicieron un montón de cosas con Cristo, aún ellos mismos que veían a Jesús en persona, no podían creer en él. Recuerdan el testimonio de la familia. Cristo empezó su ministerio, como dice la palabra, como a los 30 años, pero sus hermanos no creían en él. No creían en él. Ellos creyeron en Cristo después de que Jesucristo resucitó. No creían en él, lo tenían al lado. Y otros que estuvieron ahí con él no creyeron en él. Y muchos que vieron los milagros que él hizo y que comieron de sus milagros, no creyeron en él, lo negaron, se apartaron de él. Entonces no era una cuestión, nunca fue una cuestión física, mis hermanos. Es una cuestión de fe. La salvación ha sido, es y será por fe, aun cuando Cristo estuvo en la tierra. La salvación era por fe. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, el que el Padre quiere, al que el Hijo lo quiere revelar. Por eso en Mateo 16, cuando habla con Pedro, y Pedro dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es una obra sobrenatural, es una obra espiritual, esto se trata de fe. El Padre te ha dado la fe para creer. Y si no fuera por la fe que el Padre solamente da, entonces no creerías, como Judas que caminó al lado del Señor y lo terminó entregando por 30 piezas de plata. Estuvo ahí con él, vio los milagros, vio las señales, escuchó la palabra de su propia boca, fue expuesto a su predicación una y otra vez y lo entregó por 30 piezas de plata, mis hermanos. Se trata de una obra sobrenatural de gracia. Por eso es una obra que no puede fallar, porque es una obra que Dios hace. Dios la empieza, Dios la termina. La fe no es nuestra, la fe nos es dada, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces Dios nos da esa fe para que andemos en aquellas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Siempre, hermanos, se trató de una obra sobrenatural, espiritual, en nosotros y en aquellos que nos precedieron. Es una obra del reino inconmovible, aquel cuando este reino conmovible sea, los elementos ardientes sean desechos y quede el reino inconmovible, lo verdadero, lo eterno, todo lo que hoy está velado a nuestros ojos, pero que lo creemos por la fe. Es una obra de ese reino, ese es el reino de Dios que se ha acercado, el reino de Dios que hoy está entre nosotros, el reino de Dios que hoy está en nuestros corazones, con Cristo reinando en el trono. Siempre, hermanos, se trató de Cristo. Dice Hebreos 11 también, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, fíjense que esto es una decisión, me hace acordar Malaquías 2.2 cuando dice, le habla a los sacerdotes y dice, si no decidís de corazón darle la gloria a Dios. Eso es una característica del Hijo de Dios, de aquel que ha nacido de Dios, de aquel que ama a Dios porque Dios le amó primero. Decide darle la gloria a Dios. Sabe que no es propio, sabe que fue comprado al precio de sangre. Entonces, escoge en la tentación del día a día, vence al mundo por esa fe en Dios. Escoge darle la gloria a Dios. Toma la decisión que glorifica a Dios. Ora pidiendo que Dios sea glorificado. Que su reino avance en este mundo, que su nombre sea santificado y exaltado sobre todas las cosas. Que no se haga mi voluntad, sino su voluntad. Porque está buscando la gloria del Padre, está buscando la gloria de Dios. Y Moisés, por esa fe en Cristo, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, Moisés tenía dos cosas adelante de él. Mirá, podés gozar de los deleites temporales del pecado, libremente. Tenés la posición, tenés el lugar. Si vos te quedás acá vas a tener una vida cómoda, tranquila, llena de lujos. Es más, podés llegar a ser faraón, podés llegar a tener poder, podés llegar a tener un nombre en la historia, etcétera, etcétera. Y Moisés dice, no, me voy con los esclavos. Me voy a sufrir el maltrato, porque estoy escogiendo no lo terrenal, sino que estoy escogiendo lo que no se ve. Entonces, escogiendo, dice el texto, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y dice el texto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, hermano. Así dice el texto. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo.
el vituperio de Cristo. O sea, sus ojos, su fe estaban puestas en Cristo. Y él sabía que al identificarse con Cristo, le tocaba llevar el vituperio de Cristo sobre él. Le tocaba llevar el maltrato que este mundo le da a todo lo que tiene que ver con Dios, a todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Le tocaba llevar ese maltrato encima y escogió ese vituperio terrenal y pasajero por encima de los tesoros terrenales y pasajeros que se le ofrecían, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque sus ojos, sus afectos, a él que había resucitado con Cristo por la fe, sus afectos estaban puestos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estaba puesta su mira, su objetivo, su fin en todas las cosas eran las cosas eternas. Como dijo Cristo, haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El corazón de Moisés estaba en la gloria eterna, tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, no le importó lo terrenal, lo abandonó, lo dejó, dijo, me toca sufrir, pero es terrenal, es pasajero. ¿Cuánto tiempo? ¿120 años? Comparados con la eternidad, ¿qué es eso? Es un grano de arena en la playa de la gracia. No es nada levantar un grano de arena y compararlo con la playa. Y él escogió, sabiendo que en lo que dura ese grano, él iba a llevar los vituperios de Cristo. Pero tenía puesta la mirada en el galardón. Siempre se trató de la fe. Escogió lo que no se veía, pero lo escogió con certeza. Lo escogió con convicción, aunque la lógica dijera lo contrario. Pero Moisés, vos estás loco, estás dejando, mirá todo lo que estás dejando. ¿No puedes hacer las dos cosas? ¿Por qué no van ustedes acá, camino de 3 días, adoran y vuelven? Y siguen acá, que acá ya tenés todo asegurado, tenés todo tranquilo. No, nos vamos a ir nosotros, nuestra familia, nuestras cosas, nuestros animales, nuestras posesiones, todo lo que somos y todo lo que tenemos va a ser de ahora en más para adorar a Dios, para servir a Dios. Y con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, vamos a adorar a Dios. ¿Cómo? Por la fe, mis hermanos. Por la fe. Entonces él escogió por la fe a Cristo. Eso destaca en el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Por la fe. Cada uno de los que se nombra es por la fe. Por la fe. Y solamente por la fe. Porque es la obra que Dios empezó en nosotros. La obra que Cristo empezó en nosotros. Nos dio su fe para creer en Él. Entonces, por esa fe nosotros escogemos a Cristo. Por esa fe que Él nos ha dado a nosotros. Entonces Él empieza esa obra soberana de gracia y nos da la fe para llevarnos a Cristo. Entonces Él escogió por la fe a Cristo y escogió lo que eso significaba en este mundo. Perder todo lo que se ve. Perder todo lo que se ve. La posición socioeconómica, las comodidades, los títulos, las herencias, el poder. Dijo, todo esto es nada al lado de Cristo. O como lo diría el mismo apóstol Pablo en Filipenses 3, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Entonces, el amor a Dios sobre todas las cosas, el amor a Cristo, dice, todas estas cosas eran para mí ganancia. Y para nosotros, naturalmente, como hombres, como seres humanos, este mundo es la ganancia. Cristo decía, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y de eso se trata. Y siempre se trató de eso. Uno no ve el alma. Uno cree que tiene un alma, pero uno no la ve. Entonces cuando le dicen, mira, vas a perder algo que no ves, que no tocas, lo natural en el hombre es reírse, es burlarse, es negarse a eso. Sí, sí, hablame del alma, deja que yo acá tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, tengo este placer, alcanzo esta posición, este reconocimiento, tengo todo lo que este mundo me ofrece. ¿Qué me hablas del alma? ¿Existe el alma? Y empiezan a burlarse. Pero ¿saben qué? El día del juicio va a llegar. Y esa misma burla para el Señor se va a volver en contra. Porque ese día, esa esperanza en las cosas,
se va a desvanecer eternamente. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Es perecedero, es pasajero. Entonces, por la fe, se va más allá, se va a lo sobrenatural, a lo eterno, a lo espiritual, a lo que tiene que ver con la vida que Dios nos ha dado, a lo que tiene que ver directamente con aquello que no se ve. Es cierto, podemos ver algunas cosas aquí en la tierra, podemos ver algunas cosas. Podemos ver testimonios, podemos ver cosas que nos animan, podemos disfrutar de la comunión con los hermanos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que manifiesta la fe, las acciones. Después el mundo lo mira y dice, ¿qué hacen estos locos? Porque Pedro dice, ¿esto les parece cosa extraña? Que no corráis en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué haces? ¿Qué te venís a hacer santurrón ahora? Y empieza, ¿no? ¿Por qué no sos el de antes? Vení, vamos a tomar como tomamos, vamos a salir, vamos a hacer esto, aquello, como hacíamos antes. Vamos a conducirnos como nos conducíamos antes. Vení, aquel nos hizo algo, vamos a devolvérsela en cuanto podamos. Vení, aquel hizo algo que no me gustó, vamos a vengarnos, Esa es la forma de conducirse del mundo, eso es lo que éramos antes. Pero hoy ya no es así. Por la vida que Dios nos ha dado, por la fe que nos ha dado en el Hijo de Dios, en Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, con un gozo inefable y glorioso. Y por esa fe, hoy, escogemos los vituperios de Cristo, escogemos darle la gloria a Dios, aunque los enemigos del hombre sean los de su propia casa. Aunque la palabra de Dios haya traído disensión en una misma familia, escogemos a Dios por sobre todas las cosas, amamos a Dios por sobre todas las cosas, renunciamos voluntariamente a todo lo que poseemos para ser sus discípulos. La fe del Hijo de Dios, mis hermanos, la fe de los que nos precedieron, la fe que nos ha sido dada, la fe de la que da testimonio el Evangelio de Jesucristo, la fe en Dios y que obra para Dios en toda la vida del que cree. Es la fe en Dios y que obra para bien y para gloria del nombre de Dios en toda la vida de aquel que dice creer. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es lo único que es compatible. Permanecer en Él es compatible con hacer su voluntad. Como dije antes, no somos perfectos, cometemos errores, pero confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y darnos la gracia para hacer las cosas como a Él le agrada. Comprobamos lo que le agrada a Él. Esa es la fe que vence al mundo. La fe en el testimonio de Dios. La fe en Cristo, mediante el cual nosotros creemos en Dios. Como ya hemos visto en 1 de Pedro 1, ¿no? Mediante el cual creéis en Dios. O sea, es una fe viva. Es una fe que permanece. La fe en el Hijo de Dios es una fe que permanece. Porque, hermanos, no fue dada esa fe. Es la fe del Hijo de Dios. Está en nosotros para que creamos. Y Dios no va a abandonar la obra de sus manos. Y nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. Entonces esa fe que está en nosotros va a cumplir con la obra. Cambia nuestra vida por completo. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es una nueva forma de pensar, es una nueva forma de ver las cosas. Son nuevos valores. No es lo terrenal y pasajero, ahora lo que nos importa es lo eterno. Eso echó fuera todo el afán y la ansiedad y nos llevó a ver las cosas de la vida como medios para darle la gloria a Dios, porque aquí somos nada más que peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No estamos anhelando solamente llenar el vientre con las algarrobas de este mundo. No. Nuestra ciudadanía, nuestro corazón, nuestros afectos está en el cielo y hacia allí vamos. Por eso esta es una fe que actúa. Es una fe que espera, o sea, todo lo cree, todo lo espera. Tiene la esperanza puesta en Dios, espera lo que Dios dijo que va a hacer. No toma las cosas en sus manos porque Dios ha determinado un día para el juicio. Entonces vive con compasión y misericordia. Es una fe que espera el día que Cristo venga cara a cara y por eso mantiene la lámpara con aceite para ser recibido con Él en ese día de las bodas. Es una fe que obedece. Es una fe que ama a Dios y que ama a todos los que son sus hijos.
De eso se trata el versículo 9, de eso se trata el mayor testimonio. El texto que ya leímos dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El testimonio de Dios es el mayor testimonio que hay, porque es un testimonio eterno. Ahora, piénselo, recibimos el testimonio de los hombres. La ley enseña, ¿no?, que en boca de 2 o 3 testigos tiene que constar toda palabra, y así se define todo, con 2 o 3 testigos. Y así enseñó el Señor Jesucristo también. Tenés una cuestión para resolver, tenés 2 o 3 testigos, esos 2 o 3 testigos, bueno, son mayoritarios a lo que se está diciendo, dan el mismo testimonio, entonces ahí se definió la cuestión. Y para nosotros es suficiente, o debería ser suficiente, porque Dios lo estableció así. Debería ser suficiente el testimonio de 2 o 3 testigos, de 2 o 3 hermanos en la fe, de 2 personas que están hablando la verdad, debería ser suficiente. Entonces así resolvemos con los hombres y así recibimos ese testimonio cuando los hombres dan testimonio con respecto a algo. Y eso estoy hablando de cosas que pueden pasar todos los días en la vida. Pero también nosotros hemos recibido el testimonio de Dios, de Cristo, del Evangelio, por medio de hombres que nos predicaron la palabra. ¿Cómo llegamos nosotros a Cristo? Llegamos a través de hombres que nos trajeron el testimonio de Dios. De esa forma hemos recibido el testimonio de los hombres. Hemos escuchado, hemos prestado oído. Y Dios dice que el poder para salvación está en el Evangelio. Porque el poder de Dios para salvación está en el Evangelio. Entonces Él manda a predicar el Evangelio a su pueblo, a toda criatura. Y hay hombres que predican por amor a Dios y que predican la verdad. Hay hombres que predican por contienda, por vanagloria, por lo que fuera, por religión, por lo que sea. Pero cuando se habla de Cristo, cuando se habla de su venida a este mundo para vivir la vida que nosotros no pudimos vivir, de su muerte vicaria en la cruz del Calvario, de su muerte bajo la ira de Dios, de su sepultura para dejar atrás la vida, de su resurrección para darle vida a los que creen en Él, cuando se habla de eso, es el testimonio de Dios, traído bajo la instrumentalidad humana. Y a veces hay personas que lo predican conociendo al Señor, y hay otros que lo pueden decir sin siquiera conocer al Señor. Pero el que lo escucha puede ser salvado eternamente, porque ese es el testimonio que Dios ha dado. No depende de quién lo dice, depende de la obra de Dios. Depende de la obra de Dios, es el testimonio de Dios, y ese testimonio es mayor. ¿Cómo sabemos nosotros que la Biblia es verdad? Porque Dios cambió nuestra vida con ella. ¿Cómo sabemos que el Evangelio es verdadero? Porque cambió nuestra vida. Nosotros somos el testimonio viviente de esa verdad. Y así tiene que ser. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No los mandó a pelear con ninguna doctrina, ni a defender ninguna bandera. Anda y decile lo grande que ha sido Dios en tu vida. Cómo ha cambiado tu vida. Estabas totalmente dominado por los demonios. Estoy hablando del endemoniado gadareno. Estabas totalmente derrotado y esclavizado. No tenías vida. Te libertó por su gran misericordia, por su amor. Obró en ti. Ese es el mayor testimonio que nosotros tenemos. Y Dios nos ha dado ese testimonio. Su palabra, su evangelio, la obra de Cristo transformó nuestras vidas. Transformó nuestras vidas. De lo que éramos a lo que vamos a hacer en gloria, porque Él ya nos glorificó, dice la palabra. Para eso nos justificó. Y en el medio se ve la justicia de Dios en nuestra vida. Porque todo aquel que es nacido de Dios hace justicia, así como Él es justo, como vimos aquí en Primera de Juan. Entonces hemos creído aquello que nos predicaron en el Evangelio. ¿Cuánto más a Dios, mis hermanos? ¿Cuánto más a Dios? Vimos en los versículos anteriores, en el 7, el triple testimonio que había en el cielo. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y eso lo vimos en el mensaje anterior. Si quiere más de eso, está grabado, está en el canal de YouTube, ahí lo tiene, lo puede ver otra vez.
Pero es el triple testimonio. Tres son los que dan testimonio y dan un mismo testimonio. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo están dando un mismo testimonio de esta verdad. Y también hay un triple testimonio en la tierra. Estamos hablando del testimonio que Dios ha dado. El Padre da ese testimonio eterno, el Verbo, el Creador, la palabra de Dios da ese testimonio eterno, el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, de pecado, de justicia y de juicio, también da ese testimonio de que Él es el Hijo de Dios, descendiendo sobre Él como paloma. El cielo ha dado testimonio de Cristo. Y la tierra también ha dado testimonio de Cristo, porque es un triple testimonio en la tierra, como también vimos. El Espíritu de Dios dando ese testimonio, el agua y la sangre, la manifestación pública de Cristo en su bautismo y siguiendo una vida de testimonio hasta la muerte y muerte de cruz. Y estos tres están de acuerdo de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio triple, el testimonio que hemos recibido. Ahora quisiera que me acompañe por un momento al Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y que leamos ahí el testimonio, cómo se ve el testimonio de Dios y el testimonio de los hombres. Juan capítulo 5. Y ahí vamos a leer desde el versículo 31 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra. Es Jesucristo el que está hablando, y espero que ustedes ya hayan llegado. Dice así: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y esto habla de uno dando testimonio de uno mismo. ¿Tá? Aún Jesucristo dice, yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿En qué sentido lo dice? En el sentido del testimonio de los testigos, en ese sentido es que lo dice. No porque él sea mentiroso, sino porque los que están alrededor podrían dudar, vos estás hablando de vos mismo. En ese sentido él dice que el testimonio no es verdadero, no porque él vaya a mentir o a cambiar las cosas como son en verdad. Entonces, pensando en ese concepto del testimonio que él recibe, dice así, versículo 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces tiene el testimonio de Juan, y el mayor testimonio tiene el testimonio de las obras que él está haciendo. Esas obras, esos hechos dan testimonio de que él era el ungido de Dios, como nos enseña también Hechos capítulo 2. Dice, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Entonces, ustedes nunca vieron a Dios, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces, fíjese, el mayor testimonio habla de la palabra, el Padre ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen la palabra? ¿Por qué no oyeron la voz del Padre? ¿Por qué no están creyendo en lo que el Padre hizo? Dice, porque a quien Él envió, o sea, a Cristo, a Él, vosotros no creéis, ustedes no le creen. Y fíjense el testimonio de Dios, el testimonio del Padre. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, ¿a ustedes les parece que la vida eterna está en las Escrituras? Pero las Escrituras ¿de qué hablan? Las Escrituras hablan de mí, dice Cristo. Ese es el testimonio del Padre. El Padre, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, está dando testimonio de mí. Este es un testimonio eterno, no perecedero. Dice, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Es el testimonio que el Padre me ha dado. Las obras que yo hago son las que el Padre dio testimonio que iba a hacer. Estoy haciendo las obras del que me envió. Y ese testimonio está en la palabra. ¿Por qué ustedes no lo creen? Porque no creen en mí, no creen en Cristo.
Creer en el Hijo de Dios es creer en el testimonio del Padre, es creer en la palabra, es creer que Él es el ungido de Dios, el Mesías prometido, la simiente que Dios prometió, en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces sigo, dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y pensando en lo que vimos en Primera de Juan, comprendemos lo que quiere decir. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero el que conoce a Dios ama, porque el amor de Dios ha sido derramado en Él. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces eso es lo que Cristo les está diciendo. Ustedes no son salvos. Por eso no tienen amor de Dios. Ustedes no tienen vida eterna. Ustedes no son de Dios. Por eso no pueden creer. Entonces dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ustedes lo que están buscando es el testimonio entre ustedes. ¿De quién es mejor? ¿Quién merece más gloria? Están buscando la fama de la religión, la posición de la religión, el reconocimiento de la religión, pero no están buscando la gloria que viene del Dios único. Jesucristo es la gloria del Dios único. No están buscando la gloria, como vimos en el mensaje anterior, y la alabanza que viene de Dios, la de aquella circuncisión no hecha con mano en la carne, sino en el corazón. Esa es la gloria que debemos buscar en Cristo. Dice el 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. No, no hace falta. ¿Por qué? Hay quien nos acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ustedes tienen la esperanza en Moisés, en la palabra. Bueno, esa misma palabra que da testimonio de mí es la que los acusa delante del Padre. Ese testimonio del Padre que es verdadero y que da testimonio de mí de principio a fin, ese testimonio es el que los va a acusar cuando en el día del juicio, cuando vean que ustedes me rechazaron, que rechazaron la gloria que viene del Padre, que rechazaron la vida eterna, que rechazaron al Mesías de Dios. ¿Por qué? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si ustedes creyesen a Moisés, me creerían a mí. Ahora, ustedes piensan que creen en Moisés, tienen la esperanza, pero no le creen a Moisés. Moisés escribió de mí. No eran solamente leyes. Moisés escribió de mí. El testimonio de la palabra es el testimonio de mí. Y si no creen a lo que él escribió de mí, ¿cómo van a creer mis palabras? No lo pueden creer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la diferencia, mis hermanos? La diferencia la hace la fe. La fe. La fe cree. ¿Cuál es la obra de Dios? Bueno, dice, fíjense, 6:26 de Juan, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces cuando Dios hace la obra en nosotros, se ve la obra de Dios. Creemos en el que Él ha enviado, creemos en su Hijo Jesucristo, que es lo que nos decía primera de Juan 3, 23. Ese es el mandamiento, que creamos en su Hijo Jesucristo, en el que Él ha enviado. Entonces, el Espíritu, hermanos, es el que da la libertad para creer, es el que quita el velo, es el que alumbra los ojos del entendimiento. Su testimonio de la obra de Cristo es el que nos lleva a Dios por los medios que Él estableció para darlo. En Lucas 16, ustedes recordarán el rico y Lázaro, Abraham les dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. No, pero si se levanta uno de los muertos y viene, no. Si no creen a Moisés y a los profetas, no van a creer aunque alguno se levante de los muertos. Porque en la palabra está el testimonio de Cristo. Ese es el testimonio de Dios. Es el testimonio eterno de Dios. Y si no creen al testimonio de Dios, entonces no van a creer aunque alguno se levante de los muertos. Aunque venga un resucitado a predicarle, no van a creer. De hecho, Jesucristo resucitó y hoy todavía no creen en Él. Y Él ha dado testimonio de que Él es la vida y de que Él es el Dios verdadero. Entonces, fue el Espíritu Santo, mis hermanos, quien movió, cuando dice el que inspiró,
en segunda de Pedro 1, en el final del capítulo, cuando dice que fue el Espíritu Santo el que inspiró, esa palabra significa movió, el que movió a los santos hombres de Dios para dar testimonio y alumbrar el lugar oscuro. Entonces está hablando del origen de la palabra de Dios. Fue Dios, por su Espíritu, el que movió, es el testimonio del Espíritu. Él movió a esos santos hombres a que escriban lo que Dios quería decir, porque lo que estaba haciendo Dios es dando testimonio del Hijo. Mayor es el testimonio de Dios. Permanece en los cielos para siempre y lleva con Él a los que creen en Él. Por eso nuestra esperanza está en los cielos, nuestra mirada está puesta en el galardón, nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de este mundo. Estamos solamente de paso, somos peregrinos. Y por eso nos conducimos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. El versículo 10 de nuestro pasaje de 1 de Juan 5 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese es el punto. Creer o rehusar. Y ahí está el resultado. Creer en el Dios de la Escritura, en su testimonio, en su Cristo. Lo vuelvo a leer, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. No creer es negar al Dios vivo y verdadero. Así dice el texto, mire, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Tiene una consecuencia directa. Por eso es que Cristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. O sea, es un mandamiento, vengan, vengan, porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque si ustedes no vienen, lo que están haciendo es decir que Dios es un mentiroso. O sea, al no venir, están pecando contra Dios. Están negando la verdad de Dios. Pero Dios, Él es la verdad. Él no cambia. Eso no le hace mella a Dios. Porque lo que va a prevalecer es el testimonio verdadero de Dios. Y el que niega ese testimonio está diciendo: ah, sí, Dios es un mentiroso. Yo no corro ningún riesgo. No hay vida después de la muerte, el infierno no existe, vamos a vivir en esta tierra, no, vamos a vivir en un paraíso, en el infierno voy a encontrar a mis amigos y la vamos a pasar bien, y etcétera, 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 todas las formas en las que el hombre se burla de la verdad de Dios. Y lo que están haciendo con sus hechos, sus acciones y sus palabras es decir: Dios es un mentiroso. Está diciendo: nosotros no pecamos, nosotros no necesitamos un Salvador. Esta es nuestra vida, nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Y el Salmo 100 nos enseña que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, que fue Dios el que nos hizo, que hay un Creador que es el juez de toda la tierra y que ha establecido un día en el cual juzgará con justicia a todos los hombres. Y el testimonio que Él ha dado de que ese juicio es verdadero es la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y con esa resurrección dio fe a todos de que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y si no crees eso, estás haciendo a Dios mentiroso. Estás menospreciando a Dios. Estás menospreciando la verdad de Dios. Si no crees que Jesucristo es el Rey que Dios puso sobre el monte de Sión, como cabeza de su iglesia, entonces el Señor se burlará de ti en aquel día. Cuando esas burlas contra el Señor se vuelvan en tu contra, cuando la verdad de Dios prevalezca. Hermanos, no creer es negar al Dios vivo y verdadero. Es decirle a Dios mentiroso. No permanecer, no obedecer, no amar, es negar y llamar a Dios mentiroso. Eso es lo que Juan nos está enseñando. Es lo que nos está mostrando lo que implica. Dice: cuando vos no crees en el testimonio de Dios, en el testimonio de Cristo, cuando eso no te lleva a andar en luz, en santidad, cuando no haces lo que Dios manda, lo que estás haciendo es negar el testimonio de Jesucristo. El capítulo 1, versículo 10 decía: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, le hacemos a Él mentiroso. Llamamos a Dios mentiroso con nuestras acciones. No permanecer en su palabra, no obedecer su voluntad, no amar a Dios y a los hermanos, es negar y llamar a Dios mentiroso. La incredulidad, mis hermanos, la incredulidad en la vida del hombre es sinónimo de desprecio a Jesucristo. Es un sinónimo de despreciar a la vida eterna. Es un sinónimo de despreciar a aquel que Dios puso como rey sobre todas las cosas.
es despreciar a Cristo. Juan también dice en el capítulo 3, versículo 27, y aquí en el Evangelio de Juan está hablando Juan el Bautista, y da este testimonio. Y leámoslo por favor, hermanos. Juan capítulo 3, empezando del versículo 27, hasta el final del capítulo, dice así la palabra. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Mire, Juan tenía bien clara la situación. Él sabía muy bien de lo que estaba hablando. El hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que estamos hablando del principio, una obra sobrenatural de gracia, la obra de Dios. Entonces dice, no le puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, hablando de la relación de Cristo con su iglesia. Y sigue diciendo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. Es el testimonio que está dando de Cristo. El que es de la tierra es terrenal, su testimonio de Él y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Pero si no recibe el testimonio, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Pero si recibe el testimonio, dice, atestigua, está dando testimonio de que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, es bien claro el testimonio y es bien claro lo que significa. El que cree en ese testimonio que Dios ha dado por medio de Jesucristo, que da a través de su palabra por medio de Jesucristo, porque de él habla la Escritura, entonces atestigua que Dios es veraz. Dice, lo que Dios dice es verdad. Yo para esto he venido, para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. A la verdad. Entonces está dando testimonio de la verdad eterna, la verdad de Dios. La diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna es lo que explica este pasaje. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que hace a Dios mentiroso, el que niega el testimonio de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Lo repito, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio de la vida, mis hermanos. Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es el autor de la vida, mis hermanos. Él es la vida misma. La vida era la luz de los hombres. La vida se manifestó. Él es el verbo de vida. Él es la vida misma, mis hermanos. Él es el que tiene vida en sí mismo, por eso la puede poner para volverla a tomar. Él es la vida eterna, mis hermanos. Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo. ¿Recuerdan el texto de Isaías? Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Dios nos ha dado a su Hijo, el que no escatimó a su propio Hijo. Y el texto sigue diciendo, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es la vida eterna y Dios nos la ha dado en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, el versículo 15 de Juan 3 dice lo mismo, cuando habla de que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado como la serpiente de bronce allá en el desierto. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios nos ha dado la vida eterna, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, un presente continuo, cree para salvación y cree el resto de su vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna, mis hermanos, está en Jesucristo. Ahora, ¿qué más dice Juan 3? Siempre sabemos el 16 de memoria. El 17 dice,
Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él lo mandó como el Salvador del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. O sea, no está limitado para algunos. Tú puedes venir hoy a Cristo y creer en Él y tendrás vida eterna, porque ese es el testimonio que Dios ha dado en su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, lo ha rechazado. O sea, ha hecho a Dios mentiroso. La vida eterna solamente está en Jesucristo y Dios la ha dado, hermanos, a los que creen. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios vive eternamente, sus hijos viven eternamente. ¿Cómo tener la vida? Recibiendo al Hijo. ¿Cómo recibir al Hijo? Creyendo el testimonio de Dios. A los que creen en su nombre, a los que creen en el testimonio de Dios. Pero si una persona rehúsa creer, no verá la vida, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso el versículo 12, mis hermanos, es muy claro, es muy directo y es muy conciso. Dice así, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es concreto, claro, conciso. En nuestro contexto, mis hermanos, y esto es muy importante verlo en el libro, porque esto no está descolgado del resto. Cuando dice el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En nuestro contexto, hermano, y con todo lo que hemos visto hasta ahora en la epístola, tener al Hijo representa, hermanos, la comunión que se tiene con Dios en luz. La comunión que se tiene con... Estas cosas os escribimos a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, ¿para qué nos escribe? Uno de los propósitos de la epístola. Para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, tener al Hijo de Dios, tener la vida eterna, es tener ese testimonio de Dios en nosotros mismos, su simiente que nos aleja del pecado, su simiente que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por esa fe, esa certeza, esa convicción, andamos en luz y no en tiniebla. Se ve en el amor a Dios y en el amor a los hermanos. Se ve en el andar diario, en la victoria sobre el maligno, como dice el texto en el capítulo 2, en la victoria sobre el mundo, como dice aquí en el capítulo 5, la victoria sobre el pecado, y se ve en la vida, al llevar una vida agradable a Dios, andando como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por eso dice en el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿para qué se escriben estas cosas? Bueno, esto me hace acordar del versículo 21 del capítulo 2, para mí es muy importante, porque es como una reiteración. Él está haciendo una afirmación. Es como dice aquí, 2:21 dice así, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, yo les escribo a ustedes porque ustedes conocen la verdad. Y acá les está diciendo lo mismo, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Él está dando testimonio de estos hermanos. Estas cosas las está escribiendo a los que creemos en el nombre del Hijo de Dios. Es un testimonio para nosotros que por la fe hemos recibido el testimonio de Dios, hemos recibido a su Hijo Jesucristo, que por la fe tenemos vida eterna. Y esa fe se ve en nuestro andar diario. Y Él dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que no quede ninguna duda. Cuando dice a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, lo que significa es que está creyendo. ¿Y qué significa que están creyendo? Significa que están amando, que están permaneciendo, que están obedeciendo, que están en la iglesia, que no salieron, que vencieron al maligno. A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es como cuando dice,
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios. Bueno, aman a Dios porque Dios les amó primero. ¿Y qué significa amar a Dios? Están guardando sus mandamientos. Y a los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque se está cumpliendo el propósito de que sean conformados a la imagen de Cristo. Entonces dice, a vosotros que creéis, que están creyendo, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, otra vez, certeza y convicción, para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Que como dice en el capítulo 3, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, otra vez, con certeza, con convicción, otra vez, para que su fe sea confirmada, arraigada en el amor de Cristo, que ustedes sepan que tenéis vida eterna. ¿Y para qué? Tiene otro fin, para darnos certeza, convicción, fe, pero para que también la pongamos por obra. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, para que sigan creyendo, para que sigan amando, para que sigan permaneciendo, para que sigan obedeciendo, para que sigan en la iglesia de Cristo, para que sigan en la verdad, para que defiendan la verdad, para que contiendan por la fe una verdad de los santos, para que sigan dando testimonio de Dios en el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que crean en Jesucristo en una forma continua y activa, amando a Dios, haciendo su voluntad y amando a los hermanos. A esta altura de la epístola, y para terminar, la pregunta que tengo que hacer es, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en Jesús? Vos que estás escuchando hoy, usted que está escuchando hoy, a la luz de la Escritura, a la luz de su propia vida, a la luz de lo que sale de su corazón, ¿cree en el Hijo de Dios? ¿Cree en Jesucristo? ¿Cree en el testimonio de Dios? ¿Lo ha recibido? ¿Ha cambiado su vida? ¿Usted cree en Él y permanece y anda como Él anduvo? ¿Ama a Dios? ¿Ama a los hermanos? ¿Permanece en la verdad? ¿Pone por obra la verdad? ¿Ha cambiado su vida? ¿Cree en el Hijo de Dios? Si cree, viva para Él. Viva para Él. Que su amor lo constriña a vivir por Él cada día. Mantenga sus afectos en lo eterno y no en lo terrenal. ¿No crees? Pero te das cuenta de tu pecado y dices, no, yo no estoy viviendo así. A mí no me importa Dios, pero me doy cuenta que está mal. Ya no quiero seguir así. Ven a Cristo. Él dijo que a mí viene, yo no le echo fuera. Y que vengas a Cristo será el mayor testimonio de que el Padre te ha traído a Él. Porque te va a dar fe para creer en Él, y no solamente para creer en Él, sino que te va a dar fe para que permanezcas en Él hasta que Él venga a buscarte, hasta que tú partas a su presencia. Cree en Cristo, el testimonio de Dios y la vida eterna. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por la obra de Cristo. Gracias por tu testimonio de Él. Gracias porque nos has salvado, has tenido misericordia de nosotros, has cambiado nuestra vida. Nos haces andar como Él anduvo. Tu Espíritu está en nosotros, nos convence de pecado, nos da la gracia y la fuerza para hacer tu voluntad y no la nuestra. Te rogamos, Señor, que esa sabiduría que nos das de lo alto nos lleve al amor, a la justicia, a servirte, a honrarte, a darte la gloria, a amarte, a amar lo eterno, a tener en menor estima lo terrenal, a ver todo como medios de gracia para darte la gloria y a seguir anunciando tu nombre, no solamente con palabras, sino también respaldándolo con el Evangelio en nuestras vidas, andando como Él anduvo. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, da el crecimiento de tu iglesia. Y te ruego, por el amor de Cristo, que salves a los que no te conocen. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.